hagamos como que lo ha entendido y seguimos, ¿vale? No se preocupe, ya después le hago unos sencillos croquis para que pueda entenderlo. Que sí, se los podrá llevar a casa, colorearlos si quiere, y así ir asimilándolo, a su ritmo. No me podréis negar que rezumo paciencia, además de ofrecer una cordial asistencia a los más lerdos, facilitándoles así la vida, que ya es dura de por sí, hasta para los más adaptados. Verlos felices en su ignorancia, en esa inopia del discurrir. ¿Quién pudiese? Como vivir en un país de fantasía. Ya está aquí el Séneca de turno. Hombre, Séneca no, pero... Oye, ¿y no será más bien que yo soy el que vivo en un mundo de fantasía en el que imagino poseer una paciencia que no es tal, y que realmente soy el verdadero desfavorecido por imaginarme mejor, más listo? ¡Qué duda acabo de plantar y qué estremecedor resulta! Si al final puede que todos vivamos en un mundo de fantasía elaborado para justificarnos, acomodarnos y qué sé yo cuántas cosas más solo por seguir viendo la vida pasar al gusto del consumidor. ¿Conoces a Haruki Murakami? ¿Has leído algo de él? Podríamos hablar de Tokyo Blues, publicada en 1987 y con la que se convirtió en el ídolo de las alteradas masas adolescentes por identificarse con el personaje. A pesar de eso, tuvo una mala acogida para el resto de sus acostumbrados lectores por haberse salido de su temática y estilo habitual. Para la mayoría del público, la obra se descubrió cuando fue adaptada al cine en 2010. Pero no hablaremos de este libro. Y sí, lleva ya algún tiempo escribiendo el hombre este, desde el 79. O también podríamos hablar de Kafka en la orilla, publicada en 2002 en Japón y por la que ganó el Premio Mundial de Fantasía en 2006. Pero tampoco hablaremos de él. A lo mejor hablaremos de... ¿Premio Mundial de Fantasía? Tendré que comentarte el parámetro de educación y modales y bajar el de inquietud. Bueno, no, que estaría en contra del objetivo de este podcast. Cierto es que el Premio Mundial de Fantasía suena demasiado genérico. Empecemos por el final. Este premio se viene entregando desde 1975 y el ganador recibe un busto de H.P. Lovecraft, nada menos. El premio se entrega en la Convención Mundial de Fantasía, en la que se priorizan obras de arte y literatura en inglés, como idioma original o traducidas. La convención es anual y acoge todo el arte vinculado con la fantasía. Representaciones dramáticas, juegos de rol, literatura... Hasta la fecha solo se han celebrado en países anglosajones como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Retomando, a lo mejor hablaremos de su obra más exitosa, 1Q84, trilogía publicada entre 2009 y 2010 y que mencioné en el podcast anterior. En ella homenajea la obra de George Orwell y se convirtió rápidamente en un bestseller. ¿Sabes que George Orwell en realidad se llamaba Eric Arthur Blair? Nunca lo recuerdo, pero eso no es una novedad, soy nefasto para los nombres. Esto de los seudónimos es un mundo que deberíamos explorar en otro capítulo. Tienen su historia, sus motivos, dispares, algunos hasta necesarios. Sí, podríamos hablar de alguno de ellos, pero ahora no es el momento, que me pierdo. Por cierto, tampoco hablaremos de este. Alguien también puede pensar que podríamos hablar celebrando la reciente publicación de su última novela, La ciudad y sus muros inciertos. Pero tampoco. ¿Habéis leído La muerte del comendador? Esta obra menos relevante, aún así en el primer año ya había vendido 1 millón de ejemplares, se publicó en 2017 en Japón y gracias a su popularidad a partir de 1Q84 no tardó en traducirse al castellano, el primer libro en 2018 y el segundo en 2019. Sí, son 2 volúmenes y juntos rondan unas 1000 páginas. Puede que se hayan asustado la mitad de los lectores. Puede que los menos atrevidos o menos aficionados a la lectura antes de atreverse a experimentar con Murakami. Lo sé. Por supuesto que a los acérrimos de Ken Follett o a los que hipotecan su lectura con sagas interminables de fantasía o ciencia ficción, esta extensión les toca un pie. Si alguien ha percibido un tono de reproche en mi comentario, que vaya olvidándose. Que se me perdone porque puede que me excediera al tachar de acérrimos a los lectores de las novelas de Ken Follett. Nada más lejos. Apasionados. Esa es la palabra. Porque acérrimo es algo más
Intransigente, fanático, extremado. Eso, algo más contundente. ¿Y por qué este de Murakami? Seguro que la pregunta viene porque los más conocidos son los otros mentados, pero ya que lo preguntas, sucedió como todo, coincidencias de la vida. Tienes una larga, profunda y variada lista de libros por leer, además la tienes clasificada por géneros, escritores, extensión y hasta te lees antes la sinopsis y algunas críticas por si las dudas no acaban de resolverse en el proceso de selección y entonces te creas una etiqueta de cosecha propia para darle un toque especial a tanta etiqueta ajena. Y después de todo ese trabajo, nada pesado por cierto, te llegan recomendaciones fortuitas, animadas en tertulias, inesperadas en artículos y, qué sé yo, que otros encuentros más, se cuelan en un momento que llamaré entre libros y acaban infiltrándose cual zorro en gallinero. De la misma forma, entre la casualidad y el ansia, me he encontrado leyendo hasta 4 libros a la vez sin saber cómo. Bueno, ya me entendéis, uno sí sabe cómo llegó a eso. Pues bien, pues eso, fue una recomendación de un amigo escritor y la subsiguiente ofrenda del libro en físico de una amiga que compagina lecturas en inglés y castellano, y me lo ofreció. No tuvo que esforzarse mucho, ya hacía tiempo que quería leerme algo de Murakami y así acabó en mis manos. Lo gracioso es que me lo leí en inglés, que ya tiene gracia. Pero eso ya es otra historia. ¿Y qué gracia tiene? Sabía que esta excentricidad no se podía escurrir. Pues porque es un escritor japonés, traducido al inglés y leído por un castellano parlante. Muchos dirán, ¿pero qué necesidad? Bueno, una curiosidad como cualquier otra. Oye, ¿y quién es ese comendador? Esa respuesta debo acotarla para no desvelar mucho de la novela. A ver, el comendador es un personaje de una de las obras maestras de la ópera escrita por Mozart, Don Giovanni, y basada en un libreto de Lorenzo da Ponte. El clásico seductor más conocido entre los castellanoparlantes como Don Juan. La historia que cuenta la ópera se desarrolla en Sevilla y gira en torno a las consecuencias de los actos inmorales de Don Giovanni, acompañados por su desprecio a las normas sociales. La ópera comienza con Don Giovanni seduciendo a Donna Ana, la hija del comendador. Durante el intento de seducción, el comendador aparece para defender el honor de su hija y desafía a Don Giovanni a un duelo. En él, el comendador acaba muerto y Don Juan decide huir del lugar. Pero ese no es el final, solo es el primer acto de 5. Pero para la novela os hacéis ya una idea. ¿Quién es Haruki Murakami? Nacido en Kioto el 49, o sea que cuenta con 75 años para los que no son ágiles en el cálculo mental como un servidor. Y ha publicado 25 obras entre novelas, ensayos y antologías de relatos. El abuelo sacerdote budista y sus padres profesores de literatura japonesa, por lo que puede parecer chocante lo muy influenciado que estuvo por la cultura y música occidentales, y es por lo que se le distingue del resto de escritores japoneses. Estudió literatura y teatro griego en una prestigiosa universidad en Waseda. Durante esa etapa estuvo trabajando en una tienda de discos y frecuentaba los bares de jazz en Shinjuku. Antes de terminar los estudios abrió un bar, también de jazz, llamado Gato Pedro, pero en inglés, y con su mujer a la que conoció en la universidad. Esto fue del 74 al 81. Hacia el final de ese periodo, en el 79, tomó la decisión de hacerse escritor, según cuenta mientras asistía a un partido de béisbol. Me da que muy atento al partido no debía de estar. ¿Qué debería de estar rumiando durante el encuentro? ¿O qué interpretaciones debería estar haciendo del partido? Hay quienes miran el bosque y solo ven leña, y puede que otros vean un país de color y fantasía. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol. En fin, en una de tantas entrevistas que le han hecho, se le preguntó por la decisión consensuada con su mujer de no tener hijos, a lo que contestó: No tengo la confianza que tuvo la generación de mis padres después de la guerra de que el mundo seguiría mejorando. Y viendo cómo están los índices de natalidad, especialmente en países orientales, este razonamiento lo deben de haber tenido más de una pareja, sin contar con el encarecimiento de la vida, la falta de conciliación familiar, la escalada de conflictos, la desconfianza en las instituciones y no sigo que me animo o lo contrario. Con el éxito de su cuarto libro, Norwegian Wood, es decir, Madera Noruega, o para los castellanoparlantes, Tokyo Blues,
Ya veis que parece que no solo en el cine, las traducciones de los títulos pasan un exhaustivo proceso de interpretación de las obras que cuestionan la selección del autor y sus referencias en la obra. ¿De qué referencias hablas? A ver, el título original, Norwegian Wood, hace referencia a una canción de los Beatles. Y hasta aquí puedo leer, respondiéndote a esto. Sé que en esta respuesta voy a perderme en el místico limbo de las digresiones absolutas y dejaré de hablar del libro con el que empecé este podcast. No sé de qué me hablas. Sí, hombre, ese otro libro de Murakami, el del pintor. Bueno, en realidad habla de dos pintores, pero joder, ¿cómo se llamaba? Sigo sin saber de qué me hablas. ¿Habráse visto? Ese, en el que al retratista le deja a su mujer y después de una odisea, navegando en una tartana por los lares nipones, acaba instalado en una casa en las montañas. La muerte del comendador. Hombre, es que no me ayudas. En fin, ¿por dónde iba? Sí, el éxito de Madera Noruega. Pues a raíz del éxito de este libro, en el 88 se traslada a vivir a Europa y Estados Unidos. Hasta el 95, que vuelve a Japón el año del catastrófico terremoto de Kobe y el ataque terrorista que la secta Verdad Suprema perpetró en el metro de Tokio con gas sarín. ¿Pero de qué va el libro? Ah, ahora sí que te acuerdas del libro, ¿eh? Mira, el impaciente. Para contextualizar la sinopsis, ¿te parece que haga una breve mención a su estilo? ¿Qué es eso de estilo? No sé ni por qué pregunto. Sus personajes son terrenales, con sufrimientos, esperanzas y sueños contemporáneos, con los que empatizan un amplio espectro de edades y culturas, pero siempre lo acompaña con una experiencia onírica surrealista. Ambos recursos se explican a la perfección con el realismo mágico, género que algunos lo encapsulan como parte de la literatura fantástica, aunque no todos estamos de acuerdo. De ahí mis etiquetas de elaboración propia. Las mayores referencias a ese estilo se encuentran en Hispanoamérica, con Borges, Cortázar, García Márquez, Allende, jugando con esa irrupción de lo irreal en lo cotidiano en sus obras. Este movimiento nació en la pintura en el año 1925, introducido por el crítico alemán Franz Roth. En la literatura en el 48 por el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. Por otro lado, en ciertos momentos de esta obra, Murakami, no sé si transmitiendo a la soledad del personaje, la cultura parsimoniosa de Japón o qué sé yo, se aplica en escribir detalles cotidianos inocuos para el relato, pero que no estorban, al menos a mí. Como me dijeron una vez, te embelesa lo irrelevante. Y así ha sido, pinceladas de naturalismo. ¿De ecologismo? No, naturalismo. Movimiento artístico emparentado con el realismo, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los más vulgares, desagradables o sórdidos. Su máximo representante teorizador e impulsor fue el escritor Émile Zola. El naturalismo surge como contraparte al romanticismo, al igual que el realismo, y se extendió sobre todo entre 1870 y 1890. Es cierto que de la muerte del comendador han surgido opiniones en contra de tantas descripciones inocuas para la historia como... Eligió una sonata para piano y violín de Mozart. Los altavoces de la marca Tano y Autograph no tenían nada de extraordinario. Ofrecían un sonido estable, profundo, muy adecuado para la música clásica, especialmente para la de cámara. Eran antiguos y eso significaba que funcionaban bien acoplados al amplificador y al tubo de vacío. Al piano estaba George Duell y al violín Rafael Druyan. Menshiki se sentó en el sofá y se entregó a la música con los ojos cerrados. Yo escuchaba desde un lugar un poco apartado mientras preparaba una salsa de tomate. Había comprado muchos tomates y quería aprovecharlos antes de que se me estropearan. Herví agua en una olla grande y los escaldé para quitarles la piel. Quité las semillas, los trituré y los cociné a fuego lento en una sartén de hierro con aceite de oliva y ajo. De vez en cuando retiraba la espuma. Durante mi vida de casado solía preparar esta salsa. Requería tiempo y esfuerzo, pero en realidad no era difícil. Me gustaba cocinar con música mientras esperaba a mi mujer que volviera del trabajo. Solía elegir jazz antiguo. A menudo Thelonious Monk. De todos sus discos, uno de mis preferidos era Monk's Music. Tocaban con él Coleman Hawkins y Coltrane. Hacían unos solos maravillosos, aunque debo reconocer que cocinar una salsa escuchando a Mozart tampoco está nada mal. Ya me vais entendiendo.
A mi parecer, este recurso busca transmitir y, si me apuras, contagiar al lector de la calma en la que vive el protagonista. Esa flema artística, desinteresado en lo material y muy poco ambicioso. Puede que alguien vea también algo cultural en ello, puede. Interpretaciones hay tantas como colores o más. Perfecto. ¿Y ahora me dirás de qué va el libro? Ahora sí es el momento adecuado. Aunque la línea argumental se centra en un pintor retratista, asentado en su zona de confort, la novela la tacharía de coral, por la importancia que toman personajes relevantes en la vida de este. Eso no es coral. Hombre, si nos atenemos a la definición más fiel, no. Pero déjame que me explique. El relato coral es un entramado de muchas historias donde ninguna se impone sobre las otras. Al no haber un protagonista, no hay personajes secundarios. Que sí, que llevas en razón, pero déjame explicar mi particular definición. Me dirás que otros personajes absorben el interés del protagonista, tomando tal importancia, una relevancia tal, que casi le roban el protagonismo, aunque el narrador siempre es el mismo. Es así. Eso no es coral. De acuerdo. Me retracto, pues, de una explicación que no pude tampoco llegar a pronunciar. Bien, la historia se centra en un pintor retratista que nunca ha tomado riesgos ni tan solo en la faceta artística, recogido en su zona de confort, en la que ha alcanzado una relativa notoriedad, con retratos sobrios que despiden una naturalidad atrayente solo percibida por los entendidos y las almas sensibles. Esta ingrávida existencia se ve alterada cuando su mujer le confiesa un domingo frío y lluvioso de marzo, a punto de celebrar el 6º aniversario, que no se ve capaz de seguir viviendo con él y admitiendo al final que se ha acostado con otro hombre, lo que provoca en la mente del pintor ciertas revelaciones que le empujan a abandonar la casa esa misma tarde. Pertrechado con lo mínimo, se dispone a huir sin destino en su desvencijado Peugeot 205 rojo. A los pocos kilómetros se detiene en un restaurante y empieza a cavilar, a preguntarse: ¿a dónde voy a ir ahora? Me pregunté sin dejar de mirarme. Pero más importante que eso era saber primero a dónde había llegado, dónde estaba. Y más importante aún, ¿quién demonios era yo? Pensé en pintar un autorretrato. ¿Quién aparecería allí? ¿Encontraría en él al menos un rastro de cariño hacia mí mismo, algo brillante, aunque fuera algo pequeño? Volví a la mesa sin haber llegado a ninguna conclusión. La camarera se acercó a servirme más café. Le pedí que me preparase el sándwich para llevar. No tenía hambre en ese momento, pero más tarde quizás sí. Salí del restaurante y conduje hasta la entrada de la autopista de Kanetsu. Tenía intención de dirigirme al norte. No sabía qué encontraría allí, pero por alguna razón me pareció mejor que el sur. Quería ir a algún lugar frío, limpio, pero lo más importante de todo era alejarme lo máximo posible. El sitio daba igual. La odisea la lleva mes y medio de carreteras, restaurantes, moteles, desconocidos y reflexiones, cuestionándose hasta apaciguar sus incertidumbres, momento en el que decide que es hora de volver a Tokio, el lugar de donde partió. Pero esta vez es abandonado por su viejo y fatigado Peugeot 205 rojo. Llamé a Masahiko Hamada desde la estación para explicarle brevemente mi situación. Mi vida matrimonial se había arruinado. Me había marchado de viaje una temporada y ahora regresaba a Tokio sin tener a dónde ir. Le pregunté si sabía de algún sitio a donde alojarme. Tenía el lugar adecuado para mí. Era la casa en la que su padre había vivido solo durante muchos años. Pero lo habían tenido que ingresar en una residencia en la antiplanicie de Izu, y la casa llevaba un tiempo vacía. Estaba amueblada, contaba con todo lo necesario, y no hacía falta comprar nada. Quizás el lugar se encontraba un poco apartado y era algo incómodo, pero el teléfono aún funcionaba. Acepté de inmediato, por supuesto. No se me ocurría una opción mejor. Fue así como empecé una nueva vida en un lugar también nuevo. Ahí es cuando se instala en la casa del prestigioso Tomohiko Hamada. Poco después empieza a experimentar la presencia ocasional de un extraño ente que finalmente identifica como un búho que pernocta de la luz diurna en la guardilla. Pernoctar es por la noche. ¿De veras? ¿Vas a interrumpirme por esta licencia? A ver, no hay palabra que pueda definir las costumbres y hábitos de estas pobres criaturas nocturnas. Y no me digas trasnochador, el uso y abuso de esa palabra, como sonochar o velar, la sumergen en un ungüento pernicioso que tinta el acto de dormir por el día en algo eventual o propio de personajes parranderos, dejando huérfana de una breve definición a la rutina de los pobres búhos, tejones, mapaches, sin mencionar a murciélagos, zorros, guardianes de seguridad, celadores y taxistas, entre muchos otros. Y sigo. Así que, este fascinante encuentro,
el de nuestro personaje protagonista con la hermosa criatura, desvela la existencia de un objeto en el desván, un cuadro envuelto en papel de estraza sujeto por una cuerda. Sobre el papel se veía polvo. Debía estar allí escondido, oculto, desde hacía mucho tiempo. Sujeta a la cuerda con un delgado alambre había una pequeña tarjeta donde alguien había escrito con bolígrafo azul y una bella caligrafía «La muerte del comendador». Supuse que era el título del cuadro. Esta revelación, el acercamiento del misterioso y distante vecino, encuentros esta vez sí paranormales con un par de, digamos, entes con mensajes crípticos, premonitorios, ya sé, esto suena muy manido. Aunque en su defensa diré que estos entes son bastante peculiares. También están las amantes, y como no, la soledad que acompaña la inevitable evolución del personaje. Todo junto se entremezcla constantemente para desarrollar una historia lenta, pausada, que recurre a recuerdos recientes, también a recuerdos pasados, y constantemente reflexiones que van construyendo al personaje ante los ojos del lector. Este recurso de Murakami demuestra lo elaborado de la novela. La capa de simpleza que muestra al principio se va rasgando para mostrar otras historias, del propio personaje y del resto de ellos, y van tejiendo ese entramado que acaba mezclándose con el esperado encuentro de un mundo onírico. Por matizar, dije distante vecino porque todas las viviendas en esos lares están bastante alejadas, casi aisladas, lo que requiere tirar de prismáticos para distinguir presencia alguna en ellas. Y ahí lo dejo. Dijiste que el recurso de entes y visiones premonitorias estaba muy manido. Por supuesto. Venga, vamos a por uno de los más conocidos. Cuento de Navidad, de Charles Dickens, publicado en 1843. Nada que decir de esta novela, ¿a que no? Otra, bien conocida también, la novela corta El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, publicada en 1899, considerada una obra maestra de la literatura moderna y que influyó a escritores y artistas, entre ellos a Francis Ford Coppola, que se inspiró en ella para su película Apocalypse Now. Y en el apartado de la música, Murakami ya dota de ambientación sus novelas con una detallada descripción del entorno, personajes y, sobre todo, música. En esta obra, desde música clásica con Beethoven, Mozart, Bach y varias menciones a Debussy, o Mendelssohn, que es la que está sonando ahora. en la guantera tenía 5 o 6 CDs. Uno era del octeto para cuerdas de Mendelssohn, interpretado por el conjunto de música de cámara I Musici. A mi mujer le gustaba pasear en coche mientras lo escuchábamos. Aunque el protagonista muestra gustos más contemporáneos. Saqué el CD de Sheryl Crow y lo cambié por el de Pyramids del Modern Jazz Quartet. Por las catacumbas de Spotify encontraréis un álbum de Andrés Lavalle, con el que homenajea esta obra de Murakami. En la acostumbrada playlist os he incluido su principal tema, con el que se respira un intenso aire de banda sonora de los estudios Ghibli, al puro estilo del Viaje de Chihiro. Y en mi selección particular os lo acompaño con Evgeny Grinko, que me ambienta la incursión del personaje en ese mundo mágico, onírico esperado.
o esta de Ichiro Shimoda, con la que veo al protagonista gozando de la intimidad con la más dispuesta de sus amantes. Y mucho más. Disfrutadlo o sufridlo. A vuestra elección.